Vamos a tener el conflicto, por ahí si le llega a alguno el mensaje, estoy solo hoy, o sea que cuando ponga a presentar no voy a poder seguir admitiendo a los chicos. Si escucho que me llega alguno que se conectó un poquito más tarde, cuando voy cambiando entre un tema y el otro los admito. Si les dice alguien que está esperando que los admitan, explíquenles esto que va a haber una demorita, unos segundos. Bueno, si alguno me confirma que ahí se vea mi pantalla, arrancamos. Sí, ahí se ve, profe. Bueno, chicos, perfecto. Hoy nos toca hablar de infecciones respiratorias agudas bajas. Vamos a hablar de este tema muy prevalente en la edad pediátrica y sobre todo muy prevalente en este momento del año, en esta estacionalidad del año en la que estamos ahora transitando a los finales del otoño y al principio de lo que se viene en el invierno. Lo primero que vamos a hacer es definir las infecciones respiratorias agudas bajas. Vamos a hablar muy superficialmente de lo que fue la pandemia COVID-19 y lo que son los casos de COVID en la edad pediátrica. Vamos a hacer hincapié en los 4 principales grupos de patologías respiratorias bajas, que son la bronquiolitis, la neumonía, las complicaciones de la neumonía como supuración pleuropulmonar y lo que es el coqueluche enfermedad y los síndromes coqueluchoides. Les dejo ahí la cita de la recomendación bibliográfica, eso es el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, ya tiene un par de años esto, pero es la guía de trabajo sobre recomendaciones del manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas. Dice en menores de 2 años, pero también tiene algunos lineamientos en pacientes un poco más grandes en edad, y la verdad que es muy práctico, es muy bueno, ¿no? Y es la base de lo que ustedes tienen que saber para interpretar entonces el manejo de las infecciones respiratorias en la edad pediátrica. Lo primero que vamos a hacer es definir infecciones respiratorias agudas bajas. ¿Y qué son entonces? Son una de las causas más importantes de morbo y mortalidad en nuestro medio y fundamentalmente son de etiología viral, lo que hace que en la mayoría de las instituciones no podamos constatar nunca con certeza el diagnóstico etiológico de estas infecciones. Ustedes ya vieron con Paula hace 2 días, el miércoles, el manejo de los cuadros respiratorios agudos altos y vieron que incluía esto hasta la laringe. Nosotros acá lo que vamos a tener es el compromiso entonces de tráquea para abajo. Quedar afuera del seminario por cuestiones de tiempo, de las traqueitis y de las laringotraqueobronquitis y vamos a hablar más de la vía respiratoria un poco más fina y del parénquima pulmonar. ¿Por qué hablamos de esto en la edad pediátrica? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen los niños para tener enfermedades respiratorias más frecuentemente que los adultos? Bueno, fundamentalmente algunas características del huésped y algunas características del entorno. Huésped, este niño, esta niña, como características factores de riesgo, tenemos la falta de lactancia materna, tenemos el hecho de que no estén completamente inmunizados, por supuesto que van a tener mucho más riesgo de infecciones respiratorias y sobre todo de infecciones respiratorias graves, aquellos que nazcan prematuros o que tengan un bajo peso al nacer y aquellos que tengan desnutrición. Y a su vez también siempre entendemos en la edad pediátrica al paciente pediátrico como un todo junto con su contexto, y entonces tenemos que evaluar cuáles son las condiciones del medio que condicionan a este paciente como factor de riesgo aumentado para tener cuadros respiratorios. Fundamentalmente entonces decimos el hacinamiento, la época invernal, el hecho de que asistan a guardería y estén en contacto con otros niños de esa edad, el hecho de que tenga una madre, acá dice analfabeta funcional el concepto, a veces el analfabetismo y otra cosa es que soporte como tal emprender algunas indicaciones simples. Siempre madre adolescente como un factor de riesgo por esto mismo del poder comprender las indicaciones y del poder llevar a cabo alguna de esas indicaciones. Cuando tenemos contaminación ambiental o domiciliaria, por ejemplo, por el consumo de tabaco o cuando tenemos calefacción, cocina, alguna fábrica cercana. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que sea grave? Bueno, fundamentalmente la edad menor de 3 meses y por supuesto el acompañamiento con algún otro tipo de inmunodeficiencia, el hecho de ser portador de alguna malformación cardíaca congénita o de tener alguna enfermedad pulmonar crónica, por supuesto la prematurez y el bajo peso al nacer, por lo que hablábamos anteriormente, lo mismo que la desnutrición,
y aquellos pacientes que ya tienen alguna otra alteración en el neurodesarrollo asociada, como son los niños con parálisis cerebral, encefalopatías crónicas no evolutivas o enfermedades neuromusculares. Vamos a admitir que se fueron agregando algunos chicos. Vamos a hablar muy rápidamente del COVID-19. Tuvimos una pandemia muy interesante, bueno, no interesante, muy importante durante todo este tiempo que estuvimos transitando en 2020 y 2021, una pandemia que afectó fundamentalmente al grupo etario de los adultos, y nosotros en la edad pediátrica tuvimos muy pocos casos de COVID, y dentro de esos pocos casos de COVID en comparación con los adultos, tuvimos muy pocos casos de COVID grave. Aún así, tenemos que tener en cuenta que muchas veces ese cuadro clínico en la edad pediátrica va desde un cuadro leve hasta un cuadro mucho más severo, en el que se puede presentar con disnea, con tos, con dolor de garganta o fiebre, o un cuadro de una neumonía grave con sepsis. Entonces, si bien en la edad pediátrica generalmente los casos fueron mucho más leves, también tuvimos algún que otro COVID grave dentro de nuestro rango etario. Y otra cosa que sí fue muy importante para nosotros con el advenimiento del COVID fue lo que se describió como el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID-19, lo que se conoce con sus siglas en inglés como el SIMC o PIMS o SIMPEDS, que podría ser entonces una respuesta inflamatoria tardía a la infección por este COVID-19. Nosotros hemos visto muchos cuadros de pacientes que tienen una desmejora abrupta en cuanto a su función hemodinámica, cardiovascular, que tienen lesiones en piel, que se comportan como tal, como un síndrome inflamatorio multisistémico, y que confunden a las veces de un cuadro séptico, y en realidad era la respuesta inmunológica haber tenido esta infección por el COVID-19. Y por otra parte entonces, no menos significativa, hemos tenido muchos pacientes que se han detectado como infectados por COVID-19 que se internaban por otra cosa o que tenían que hacer algún procedimiento quirúrgico ambulatorio o algún protocolo quimioterápico. ¿Por qué es importante tener en cuenta el COVID en los niños? Por lo mismo que sucede con todo el resto de los cuadros respiratorios y por lo mismo que hace que los pacientes pediátricos estén más expuestos a los cuadros respiratorios que el resto de la población adulta. Fundamentalmente los niños no controlan la emisión de sus secreciones y sus excretas. Los niños tienen una menor capacidad de acatar medidas de higiene que lo que sucede con los adultos, aunque en la pandemia los niños nos han enseñado que se adaptan mucho mejor a las normativas que muchos de los grandes. Los niños tienden a compartir sus juguetes y los objetos e interactuar con otros niños de la edad. El aislamiento del paciente pediátrico con COVID-19 nos involucró en todo momento el aislamiento también de algún adulto al cuidado de ese menor. Posiblemente, entonces, pensamos que puede haber habido más cantidad de niños asintomáticos o niños que cursaban con un cuadro más bien de clínica de tipo gastrointestinal y no tanto respiratorio, y entonces también pueden haber sido la puerta de entrada para otros pacientes adultos. Y sí se ha demostrado que los niños también tienen la capacidad de transmitir la enfermedad en el periodo pre-sin, posiblemente hayan tenido esa capacidad de contagiar antes de que pudieran desarrollar este cuadro gastrointestinal o respiratorio. No vamos a hablar mucho más del COVID porque ya es un tema que no tenemos mucha prevalencia y que esperemos que epidemiológicamente vaya en caída. Lo que viene epidemiológicamente en su vida y que viene recuperando su nicho ecológico una vez que este COVID ha empezado a desaparecer es el resto de todos los virus respiratorios y de todas las bacterias que afectan el tracto respiratorio inferior, y vuelve a tener muchísima importancia que tuvimos dos inviernos, el invierno 2020 y el invierno 2021, con muy poca casuística, y ahora estamos teniendo de vuelta muchísima cantidad de bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Van a ver que tenemos acá una definición bastante conflictuada entre las distintas guías o entre los distintos autores, dependiendo de lo que uno lea. En muchos lugares dicen primer y en algunos lugares dicen primer o segundo episodio de sibilancias, asociada a la sospecha o confirmación de una infección viral en algún lactante, que en algunos lugares dicen menores de 1 año y en otros lugares dicen menores de 2 años. Sea lo que sea que ustedes consideren, primero o segundo episodio en el menor de 1 o 2 años, no va a ser académicamente incorrecto por esto que estamos diciendo. Siempre tenemos que tener en cuenta de dónde vamos a tener nuestra bibliografía.
Para nosotros como unidad académica vamos a cerrar contrato en un término medio y vamos a decir que la bronquiolitis va a ser ese primer episodio entonces de sibilancias asociada a la sospecha o a la confirmación de un cuadro de etiología viral en un lactante menor de 2 años. Mucho más frecuente en menores de 1 año, de 6 meses. Recuerden que durante los primeros 6 meses de vida el paciente es un inmunocomprometido fisiológico, tiene solamente las defensas que le pasó su madre a través de la vía transplacentaria, que son defensas de tipo IgG, pero todavía no tiene un gran caudal de anticuerpos formados por él mismo, entonces está en un periodo de vulnerabilidad inmunológica. ¿Y cuál es fisiopatológicamente la definición de la bronquiolitis? Ya dijimos, primer episodio en un lactante menor de 2 años, eso sería como una definición epidemiológica. Y la definición fisiopatológica es la inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores, de las vías aéreas más pequeñas, que son los bronquiolos. Por eso bronquiolitis y no bronquitis. Y entonces, ¿cuándo se genera esta obstrucción de la vía aérea pequeña? Cuando lo que yo tengo es un acúmulo de secreciones que hace entonces que se obstruya. Siempre recordemos, la patología obstructiva es una patología de la expiración, la patología restrictiva es una patología de la inspiración. La bronquiolitis, por definición, es una patología obstructiva, broncoobstrucción, pero no hay una broncoobstrucción de los grandes calibres de los bronquios, sino de estas vías aéreas bien inferiores, bien pequeñas, que son los bronquiolos, que no tienen una gran capacidad, una gran masa de músculo liso. Entonces, fisiopatológicamente, a diferencia de lo que sucede con la crisis asmática o con la bronquitis obstructiva recurrente del lactante un poco mayor, acá no hay broncoconstricción. Acá lo que predomina fisiopatológicamente es esta obstrucción de la vía aérea bien pequeña por detritos, por depósito de moco, que hacen a modo de fenómenos broncoobstructivos. No contracción muscular, solo moco, solo taponamiento de la luz del bronquiolo por ese moco y por esos detritos. Un paciente que no tiene factores de riesgo y que está cursando una bronquiolitis tiene menos de un 3% de riesgo de internarse y menos de un 1% de riesgo de la mortalidad. Pero fíjense cómo aumenta ese riesgo en aquellos pacientes que son prematuros o aquellos pacientes que tienen displasia broncopulmonar, en la cual la internación llega hasta casi un 10% de riesgo. Por eso decíamos la prematurez, la baja edad, el bajo peso al nacer o la patología pulmonar previa, la enfermedad pulmonar crónica, aumentan el riesgo de tener un cuadro respiratorio grave en la infancia. Y también otro factor que aumentaba el riesgo de tener un cuadro grave es la presencia de alguna malformación cardíaca estructural, de una cardiopatía congénita. Y fíjense lo que dice acá, el paciente que es portador de una cardiopatía congénita tiene 4 veces más riesgo de requerir asistencia respiratoria mecánica, de requerir una intubación endotraqueal, y tiene una mortalidad mayor del 35% en comparación con la mortalidad del paciente sin factores de riesgo. ¿Cuáles son las causas de la bronquiolitis? A la cabeza y por lejos está el virus incisional respiratorio, que lleva entre el 60 y el 80% de los casos, y muy de cerca le siguen otros virus respiratorios de los que conforman lo que llamamos el panel de virus respiratorios, que son el rinovirus, el parainfluenza y el influenza, que es el virus de la gripe, el metaneumovirus, el adenovirus y el enterovirus. En este momento, el virus incisional respiratorio, que cuando yo estudiaba en pediatría, ya por el 2012-2013, decíamos se lleva el 90-95% de las bronquiolitis, en este momento estamos en un 60 al 80% y en realidad está ganando mucho territorio el rino, mucho territorio el parainfluenza, el metaneumo, y muchas veces también tenemos algunas coinfecciones y la etiología puede no ser única y puede el paciente estar coinfectado con un sincicial y con un metaneumo o con un rino y con un adenovirus en simultáneo. Por definición decíamos la bronquiolitis tiene que ser entonces este fenómeno, el primer episodio de broncoespasmo asociado a una probable o confirmada infección viral. Y esto de probable o confirmada es muy importante porque la etiología la vamos a documentar solamente en aquel paciente en el que nosotros solicitemos la investigación a través de biología molecular de este panel de virus. Y la mayoría de los casos, dijimos, menos del 1% es interna, la mayoría son de manejo ambulatorio. O sea que en la mayoría, en la enorme mayoría de los casos, nunca vamos a documentar cuál es el virus que causó este cuadro. Eso para la documentación, cuando somos algún efector de notificación epidemiológica, como es el caso del Hospital de Niños Vilela, se toma de rutina ese panel viral y ustedes van a ver cuando van a hacer las prácticas y van a ir a controlar a los pacientes, al repasar las carpetas vemos que teníamos el panel viral o vemos que el diagnóstico es bronquiolitis a parainfluenza. Eso es porque
Algunos efectores son de denuncia epidemiológica, pero no necesariamente yo tengo la obligación de documentar la etiología en la bronquiolitis. Lo mismo sucede con casi todos los cuadros respiratorios que vamos a ver en la mayoría de los casos, diagnóstico era exclusivamente clínico. Típicamente la bronquiolitis va cursando en distintos estadios evolutivos, empieza con algún cuadro de síntomas de vía aérea superior, empieza con un cuadro de catarro, congestión, rinorrea, y en el correr de 2 o 3 días siguientes empieza teniendo el paciente un poco más de taquipnea, de tiraje, sibilancias o algunos rales crepitantes. Las sibilancias puramente dichas sibilancias son raras en la bronquiolitis, lo que predomina a la auscultación son esos rales crepitantes, es ese moco que se intenta despegar del alvéolo que genera la obstrucción, con un pico de la clínica entre el quinto y el séptimo día, a partir del cual entonces empieza la resolución gradual. Entender cuál es el periodo evolutivo de la bronquiolitis en su clínica típica es sumamente importante porque nosotros tenemos que transmitirle esta tranquilidad a la familia. La familia tiene un niño que empiezan a ver, que tiene durante 1 a 3 días este cuadro como más catarral de vía aérea superior, que empiezan con esa rinorrea, que tienen esa tos, que pueden tener algún registro subfebril, una febrícula, y con el correr de los días se empiezan a preocupar porque en vez de mejorar empiezan a empeorar. Entonces, llegado al quinto o sexto día, tenemos el pico de la obstrucción bronquiolar, con mucha más tos, mucha más taquipnea, retracción intercostal, tiraje, con expiración prolongada o con rales. Recuerden que normalmente el respiratorio lleva que no tengo una obstructiva mediando, la expiración es un fenómeno pasivo, es un fenómeno que no gasta energía. Culto, una cuando sale. La expiración tarda lo mismo que la inspiración. Escucho la entrada de aire, pero también escucho la salida del aire. Ahí estoy pensando entonces que hay una dificultad ventilatoria, que hay una expiración prolongada. Y entonces ese es el primer fenómeno que me habla a mí de broncoobstrucción, de patología de tipo obstructiva. Lo que va a aparecer entonces en la bronquiolitis son los rales, es este ruido húmedo, es este despegamiento del moco en las vías aéreas inferiores, y a medida que eso genere más y más dificultad respiratoria, el paciente va a tener entonces el uso de musculatura accesoria para poder tratar de sacarse encima ese aire, y vemos entonces la presencia de retracciones subcostales, intercostales, supraesternales, posteriormente el aleteo nasal y posteriormente el cabeceo tratando de hiperextender la vía respiratoria. Y por supuesto que esto se acompaña en unas etapas iniciales de una taquipnea, en la que yo veo que la frecuencia respiratoria de ese bebé está en aumento y llegan a tener frecuencias respiratorias de 60 a 85, muy, muy acelerada en algunos pacientes más graves. Y en algún momento también me puedo empezar a confundir, esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la forma de clasificar la severidad de esta dificultad respiratoria. En algún momento es tanto el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para poder sacarse encima del aire, es tanta la broncoobstrucción que le resulta tan difícil expirar al paciente, que decimos el paciente tiene una frecuencia respiratoria medianamente baja, pero porque no hace más tiempo a expirar tanto. Le cuesta tanto sacarse encima del aire que no llega a respirar a más veces por minuto. Cada una de las veces que hace es como que gasta un montón de energía y se cansa un montón en tratar de expirar. Ocasionalmente algunos cuadros un poco más graves pueden presentarse con episodios de apnea, mucho más frecuentes mientras menor sea el paciente, y habíamos dicho, los menores de 3 meses tienen mucho más riesgo de tener una bronquiolitis más severa, y la recuperación clínica completa puede demorar semanas, que es el tiempo que lleva el epitelio a regenerarse, pero tengamos en cuenta que ese cuadro de vía aérea superior y ese cuadro de tos puede durar entre estos 20 días que llegan las 3 semanas hasta incluso 2 meses en algunas situaciones. El diagnóstico, dijimos, es eminentemente clínico y no tendría entonces indicación de ningún tipo de pruebas complementarias. Solamente vamos a hacer pruebas complementarias en el paciente o que se va a internar, y entonces voy a considerar hacer un control para ver cuáles son los virus que lo causan, o en este paciente que tiene una curva febril o una evolución clínica que no es esta típica que veníamos nombrando recién en ese paso a paso. Y cuando hacemos una radiografía en una bronquiolitis típica, lo que vemos es esto. Vemos que las costillas intentan horizontalizarse, y esto es un signo de atrapamiento aéreo. Existe lo que se llama como la herniación del parénquima pulmonar. No sé si ustedes pueden ver, sobre todo en la
y intercostales. Horizontalización entonces de las costillas y esta herniación del parénquima es el patrón típico de la bronquiolitis, que es la Perdón, hiperinsuflación. profe, Tengo un se paciente que cortó. tiene bronco... Sí. ¿Cómo que se cortó? ¿Por dónde? Como que no se escuchó bien lo de las imágenes. Ah, bien, 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 en esta diapo. Vuelvo de vuelta entonces lo mismo. Decíamos, el diagnóstico de la bronquiolitis es eminentemente clínico. Yo no tengo que hacer ningún tipo de examen complementario en un paciente que tiene la clínica típica de la bronquiolitis y que no parecería estar complicándose con nada. Si siguen ese paso a paso de la evolución clínica y el paciente tiene una dificultad ventilatoria que no requiere oxigenoterapia suplementaria, que no requiere ninguna otra medida de soporte por la cual requiera la internación, ese paciente no necesita estudios complementarios. El diagnóstico es clínico. Ahora, si el paciente se interna, vamos a ver que hacíamos ese panel respiratorio, ese panel viral, para ver epidemiológicamente cuáles son los virus que están circulando y cuáles son los virus responsables de las bronquiolitis en la edad pediátrica. Y si el paciente tiene una evolución desfavorable o tiene una evolución que no coincide con el cronograma típico de la bronquiolitis, podemos evaluar entonces una radiografía de tórax. Digo esto porque quiero dejarles muy en claro, el diagnóstico no es a través de la radiografía de tórax, el diagnóstico es clínico. ¿Qué voy a ver en una radiografía típica de una bronquiolitis? Esta imagen que vemos acá a la derecha, que vemos bien horizontalización costal. Vemos que el paciente tiene tanta dificultad para sacarse encima del aire, la dificultad no es inspiratoria, la dificultad es expiratoria. Esto es un cuadro obstructivo, no restrictivo. Entonces el aire entra muy bien y cuando el paciente se lo quiere sacar de encima, tiene dificultades para sacárselo de encima. Y entonces se va acumulando y se va hiperinsuflando ese pulmón. Entonces van a ver que las costillas se horizontalizan para dar más cantidad de espacio, que los diafragmas se aplanan para dar más cantidad de espacio, y que sucede esto que vemos acá en esta imagen de la derecha, que como que el parénquima pulmonar quiere salirse, por así decirlo, por entre medio de los arcos costales, haciendo esta herniación del parénquima pulmonar, a diferencia de lo que sucede en la imagen, y ella es una línea mucho más uniforme. ¿Cuáles serían pautas de alarma y cuáles serían criterios de internación indudables en un paciente con una bronquiolitis? El hecho de que el paciente haya realizado apneas asociadas a este cuadro respiratorio, que a veces son observadas por el mismo profesional de la salud tratante o a veces son referidas por los cuidadores. Por supuesto que cuando el paciente tiene un cuadro de dificultad respiratoria grave, y vamos a ver esa dificultad ventilatoria grave, cuando el paciente tiene una aspiración tan ineficaz que finaliza con un quejido, o cuando tiene aleteo, tiraje generalizado. Recuerden esto que decíamos, lo primero que utilizamos como músculos accesorios son la musculatura subcostal, después la musculatura intercostal, después tenemos el aleteo, el tiraje supraesternal, después el aleteo nasal y finalmente lo único que hace el paciente es cabecear y en cada ciclo expiratorio tratar de hiperextender la vía aérea para disminuir la resistencia y tratar de hacer un poco más efectiva esa expiración. Y por supuesto que otro signo de dificultad respiratoria grave va a ser esa taquipnea mayor de 70 ciclos por minuto. Piensen que el paciente tiene que coordinar la posibilidad de respirar con la posibilidad de alimentarse, de deglutir la saliva, de deglutir el aire. Y entonces, si yo tengo un paciente respirando a 70 ciclos por minuto, es imposible que ese niño se alimente a pecho materno. Por supuesto que cualquier cuadro que se asocie con cianosis o con una saturación por debajo de 90-91% va a requerir oxígeno suplementario y entonces ese paciente sí o sí va a tener que estar internado. Y otra cosa muy importante es la repercusión sobre el estado general. El paciente puede presentarse irritable o decaído, irritable cuando el paciente está hipóxico o decaído cuando el paciente está hipercápnico, o puede tener signos de deshidratación asociada. Recuerden entonces, en cada uno de esos ciclos expiratorios, si el paciente está con un jadeo, si está con unas respiraciones bucales, probablemente lo que haga es que pierda mucha cantidad de calor y mucha cantidad de agua por respiración, por ese jadeo, y entonces se puede deshidratar asociando el cuadro respiratorio a la escasa ingesta por esa mala coordinación respiratoria deglutoria. Para hacer la evaluación acá tenemos una dificultad bastante interesante. Está la escala de TAL y la escala de TAL modificada por la edad, que lo que hace es evaluar un puntaje clínico en cuanto a la gravedad de la dificultad respiratoria, la gravedad en la obstrucción bronquial. Y esto es muy importante que lo conozcamos. Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca del paciente, la frecuencia respiratoria,
la presencia o no de sibilancias y el uso o no de musculatura accesoria. Y a cada uno de estos puntos le vamos a ir otorgando un puntaje del 0 al 3, obteniendo entonces un resultado total, en el mejor de los casos y sin ningún tipo de dificultad respiratoria, un puntaje de 0, y en el peor de los casos y con la dificultad respiratoria más severa que existe, un puntaje de 12. Digo que esto es bastante complejo porque, si ustedes recuerdan, hace un ratito charlábamos de la frecuencia respiratoria y decíamos, los pacientes con bronquiolitis a veces tienen un cuadro tan severo que decimos no tiene más tiempo para respirar más rápido, tiene tanta obstrucción respiratoria que no hace tiempo de respirar más ciclos. Y entonces a veces la frecuencia respiratoria es un poco engañosa y tengo un paciente que no tiene una frecuencia tan alta pero que ya la tuvo y ahora el cuadro está empeorando en vez de mejorar. Y lo mismo nos sucede con las sibilancias. Si ustedes recuerdan, dijimos recién, fisiopatológicamente acá lo que predomina no es la obstrucción por constricción del músculo liso, entonces a la auscultación lo que predomina no es la sibilancia, sino que lo que predomina es la presencia de rales, de ese ruido de despegamiento alveolar por esa acumulación de secreciones, de moco, de detritus. Entonces la escala de tal es muy útil y es muy objetivable, porque si ustedes llaman por teléfono a un colega que está en otra institución y le dicen tengo un paciente con un cuadro respiratorio con un tal de 10, ninguno de todos nosotros va a dudar que ese cuadro es una dificultad respiratoria severa, pero a veces predomina mucho más el ojo clínico cuando van viendo muchos cuadros respiratorios por sobre estos valores tan rígidos, tan estrictos. ¿Para qué me sirve evaluar la escala de tal? Bueno, porque según el resultado de esa escala de tal, a mí me va a permitir desarrollar un plan de atención inicial en ese paciente. Que les repito, esto es para la bronquiolitis, pero es sobre todo para el paciente que ya tuvo ese episodio de bronquiolitis y que está con un cuadro de bronquitis obstructiva recurrente, en el que ya ese cuadro obstructivo no es tanto por inflamación bronquiolar, no es tanto una bronquiolitis por moco, sino que es más un broncoespasmo por contracción de músculo bronquial en pacientes un poquito más grandes. Y entonces lo que hacemos con esa escala de tal es, inicialmente evaluamos el puntaje. Si el paciente tiene un puntaje de tal menor o igual a 4, ese paciente se podría manejar en forma ambulatoria con agonistas beta 2 que generen broncodilatación, es decir, que generen relajación del músculo liso bronquial. Se le indica una dosis que serían 2 disparos cada 4 a 6 horas. Si el paciente tiene un score de tal mayor o igual a 9, ese paciente ya se tendría que estar derivando hacia un efector donde se pueda continuar su internación. Y si el paciente tiene un score de tal con una gravedad moderada, puede hacer lo que tradicionalmente se refiere como la serie de PAF, la serie de salbutamol, que es emplear este agonista beta 2 de acción corta, el salbutamol, en dosis de 2 disparos por dosis, una vez cada 20 minutos hasta 3 veces, y volver a después de tratamiento. Si desde la hora de tratamiento el paciente tiene un score de tal menor o igual a 5, se podría ir a su domicilio con el manejo ambulatorio que ya vimos. Si tiene un score mayor o intermedio, si esa segunda serie de salbutamol no da respuesta y el score de tal es mayor o igual a 6, ese paciente tiene criterio de derivarse para internación. Hasta que hagamos el suficiente ojo clínico para poder diferenciar la dificultad ventilatoria de uno u otro, es muy importante tener esta escala de tal a mano que nos permita ir controlando cada uno de esos parámetros, otorgándole un puntaje y poder ajustarnos a este algoritmo entonces de evaluación inicial. Volvemos a la bronquiolitis, volvemos entonces a los menores de 2 años y decimos, el tratamiento ideal de la bronquiolitis es simplemente cuando se necesita el oxígeno suplementario, utilizamos mucho las nebulizaciones, solo con solución fisiológica. La intención de las nebulizaciones es aflojar las secreciones de la vía aérea superior para que sean más fácil de ser aspiradas y muchas veces en el ambulatorio, pero sobre todo en el paciente que se interna, la quimioterapia respiratoria es elemental. La ayuda que generan los kinesiólogos con su kinesioterapia respiratoria en la movilización de las secreciones en estos pacientes que dijimos típicamente son menores de 2 años, entonces no tienen la suficiente fuerza como para poder toser y expectorar, no tienen la suficiente fuerza de musculatura como para poder juntar el moco desde la vía aérea pequeña hasta la vía aérea un poco más gruesa, elevarlo hacia la boca y expectorarlo, escupirlo. Entonces es muy importante que los kinesios nos den una mano en esto, en movilizar las secreciones, en permitir después de que se hayan movilizado hacer un correcto aspirado de las secreciones. Pero repetimos,
La fisiopatología de la bronquiolitis es la inflamación difusa y aguda de las vías aéreas bien inferiores, de los bronquiolos. Es una patología obstructiva de la vía aérea bien pequeña, pero no por contracción muscular. No es broncoespasmo de contracción, sino que es solamente ocupación del espacio por esos mocos, por ese detrito, que genera entonces esta dificultad. Y por lo tanto, fisiopatológicamente, si nos ajustamos y somos muy estrictos, no tendría indicación entonces de tratamiento con agonistas beta 2, no tendría indicación de que nunca le indiquemos el salbutamol. Pero van a ver que las guías a veces se contradicen un poquito, y esta misma guía que les mandé a leer de las infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 2 años de Sociedad Argentina de Pediatría, dice que si bien existe aún alguna controversia en el beneficio de los beta 2 en la bronquiolitis, existe también alguna evidencia que justifica su empleo, y sobre todo, en algunas cuestiones un poco más desactualizadas en cuanto a lo académico, el salbutamol era el eje fundamental del tratamiento, del broncoespasmo del niño más grande y de la bronquiolitis también. Y a veces lo que se hacía no está tan mal, y a veces lo que se hace antes no siempre, lo que se hace ahora, perdón, no siempre es mejor que lo que se hacía antes, y a veces hemos demostrado alguna mejoría clínica en algunos niños con bronquiolitis. Y entonces, considerando que el salbutamol a veces ha resultado, considerando que el salbutamol tiene baja toxicidad, que es de fácil administración y que no es invasivo, todavía no se han podido establecer en qué pacientes funcionaría y en qué pacientes no funcionaría. Y entonces, si yo tengo un paciente que se va a internar, que le voy a poder garantizar el oxígeno suplementario, que le voy a poder garantizar el acceso a aspiración de secreciones en calidad, que le voy a poder garantizar el acceso a kinesioterapia respiratoria, bueno, probablemente a ese no le indique el salbutamol. Pero si yo tengo un paciente ambulatorio que lo veo con una dificultad ventilatoria leve moderada y probablemente le pueda hacer alguna pauta de broncodilatador adrenérgico y mejore, ese paciente quizás tenga que ir a su casa con broncodilatadores, con salbutamol. Ahora, si yo le indiqué unos PAF y no puedo evaluar ninguna respuesta clínica, esos broncodilatadores deberían suspenderse porque sabemos que fisiopatológicamente no tienen sitio de acción. Chicos, hasta acá con bronquiolitis, tema fundamental en la edad pediátrica, así que necesito que me garanticen que no hay ninguna duda, que se entendió todo. Profe, yo tengo una duda. Sí. Leí en algún lado, ya no me acuerdo dónde, que se pueden usar anticuerpos monoclonales contra el VRS. Y Sí, eso, digamos, ¿se utiliza? ¿Es algo muy caro? ¿O en qué paciente se usa? eso es muy buena tu pregunta, Pilar. Eso se utiliza mucho sobre todo en las neos y en los pacientes cardiópatas, que tienen entonces, habíamos dicho, factores de riesgo en esa cardiopatía estructural aumentados para el uso de requerimiento de asistencia respiratoria mecánica o para mayor mortalidad. Los pacientes que salen de la neo con una prematurez extrema o con alguna secuela broncopulmonar por una displasia broncopulmonar o con una cardiopatía congénita estructural severa, esos pacientes ya ingresan en el Programa Nacional de Anticuerpos Antivirus Incisional Respiratorio, que si a alguno le suena el nombre es el palivizumab. Palivizumab es el nombre genérico de ese anticuerpo y es el nombre también del programa. Y estos pacientes entonces durante su primer y segundo invierno, dependiendo de cuándo hayan nacido, digamos durante la cantidad de inviernos que atraviesen durante estos primeros 2 años de vida, van a recibir entonces periódicamente el palivizumab para tratar de prevenir o disminuir la severidad de la bronquiolitis por sincicial. No sé si soy claro al responder. Sí, perfecto, gracias, profe. Bueno, cambiamos de patología entonces y nos vamos a otra patología muy frecuente que son las neumonías adquiridas de la comunidad. Y nos vamos entonces de la bronquiolitis y las bronquitis obstructivas recurrentes, que eran patologías fundamentalmente de tipo viral, a las neumonías adquiridas de la comunidad, que si bien epidemiológicamente se entiende que son patologías que mucho más frecuentemente son virales que bacterianas, por la prevalencia y por la severidad de los cuadros bacterianos, muchas veces terminamos asumiendo el posible origen bacteriano. De vuelta nos pasa lo mismo que con la bronquiolitis, en la mayoría de los casos no tenemos una confirmación etiológica, y entonces por clínica nos parece inclinarnos y requieren otro tipo de tratamiento. ¿Cómo definimos a la neumonía adquirida de la comunidad? La podríamos definir entonces como una infección aguda del tracto respiratorio inferior, y ya acá lo que hay comprometido es el parénquima pulmonar y no solamente la vía aérea.
con una duración generalmente inferior a 14 días, porque esto es una neumonía aguda, o iniciada en estos últimos 14 días, que para decir que es una neumonía adquirida de la comunidad no tiene que estar asociada ni a respirador ni a internaciones en los últimos 3 a 5 días, y que típicamente produce tos y o dificultad respiratoria, con esta evidencia radiológica, y acá yo les diría evidencia clínica y o radiológica, de este infiltrado pulmonar agudo. Es una patología de suma importancia en la edad pediátrica porque es la tercera causa de muerte en pacientes menores de 1 año y también es la segunda causa de muerte en pacientes menores de 4 años. ¿Cuál es la clínica típica de una neumonía adquirida de la comunidad? Estos niños se presentan con fiebre, con dificultad respiratoria, con taquipnea, con disnea, con tos, puede tener sibilancias y o dolor torácico. Habitualmente el paciente también puede presentarse con un cuadro de dolor abdominal y vómitos, cefalea, y muchas veces ese dolor abdominal y esos vómitos nos hacen irnos a revisar directamente la panza, y hay veces que el paciente se presenta con una clínica que decimos puede ser una apendicitis, pero termina siendo una neumonía de la base derecha que, como irrita al diafragma derecha, irrita al nervio frénico derecho, confunde un poquito en el origen y en la irradiación de ese dolor. El dolor torácico generalmente es un síntoma que lo refieren un poco más los niños mayores, y en general los niños menores no tienen esa capacidad de localizarlo y es más una impresión de los cuidadores. Generalmente cuando el paciente se presenta con dolor torácico asociado, yo ya tengo que ir a pensar en alguna complicación pleural de esa neumonía. La neumonía se clasifica en 3 grandes síndromes. El síndrome de la neumonía adquirida de la comunidad de tipo típica o de tipo bacteriana, la neumonía adquirida de la comunidad de tipo atípica, que puede ser producida por virus o por bacterias atípicas, como las micobacterias, o las neumonías no clasificables, que son aquellas que no cumplen ninguno de los 2 grupos, y entonces no la podemos definir ni como una ni como la otra, y son aquellas que se definen como típica, atípica o no clasificables. La diferenciación entre la neumonía típica y la neumonía atípica va a ser fundamentalmente la presencia o no de fiebre, esa fiebre brusca de más de 39 grados, nos hace pensar en una neumonía más de tipo bacteriana. La presencia de ese dolor pleural, torácico o epigástrico, nos hace pensar un poco más en bacterias típicas. La presencia de esa ocultación focal. Habíamos hablado recién de la bronquiolitis y de los fenómenos broncoobstructivos que comprometían a la vía respiratoria, y acá lo que tenemos es un compromiso, además de esa vía respiratoria, del parénquima pulmonar. Entonces me va a afectar la ocultación respiratoria con la presencia de algunos rales crepitantes por la presencia de moco, pero me va a afectar también la ocultación de ese murmullo vesicular en algún área en la que yo no voy a escuchar ese murmullo, y lo que vaya a encontrar es que hipoventila. Tengo mucho menos llegada de aire a esa parte de la ocultación respiratoria que al resto de los campos pulmonares en comparación. La presencia de leucocitosis y neutrofilia también me hace pensar en una neumonía bacteriana, y la presencia, por supuesto, en la imagen de tórax, en la radiografía de tórax, de algún foco de consolidación. Fíjense que este score lo que hace es que si juntamos 3 criterios o más, pensemos sobre todo en una neumonía bacteriana típica, y si no se cumple ninguno de estos 5 criterios, nos haga pensar un poco más en la neumonía atípica, viral o por bacterias atípicas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Como siempre, dependen de la edad. En la edad pediátrica vamos a tener que ir separando, pero fíjense que en los menores de 3 semanas, en los neonatos, la causa más importante es el Streptococcus galactiae, por el canal de parto materno, lo mismo que pasa con la Listeria monocitógenes. En los primeros 3 meses de vida, este canal de parto mucho más tolerancia. Los virus respiratorios que habíamos nombrado recién en las bronquiolitis, el rinovirus, el adenovirus, metaneumovirus, parainfluenza, influenza, el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, son las menos típicas, son las neumonías típicas. Es típico en la edad escolar y adolescente encontrar neumonía típica, y lo atípico de las neumonías no va por la frecuencia, sino que va por la forma de presentación clínica.
En el diagnóstico, la radiografía es muy poco sensible para orientar la etiología y salvo que yo tenga ese bloque neumónico que me haga pensar un poquito más en algo bacteriano, no me ayuda demasiado y muchas veces las neumonías virales también generan un bloque, generan una consolidación focal. Muchas veces hay coinfecciones virales bacterianas. Los hemocultivos tienen muy poco rédito diagnóstico, la vía de contagio y la vía de infección es por vía respiratoria, no es por vía hematógena, entonces los hemocultivos van a ser positivos en un bajo porcentaje, cercano al 10%, y no se realiza de rutina en todas las instituciones este screening para las bacterias atípicas y los virus. Entonces el diagnóstico etiológico muchas veces es un pierrengo que no podemos corroborarlo nunca. La clínica es fundamental, todo esto que habíamos hablado, la auscultación, la semiología es fundamental. Si uno tuviese que ser estrictamente académico, diría a la auscultación, a la inspección veo un paciente con taquipnea, veo un paciente con dificultad respiratoria, a la palpación debería encontrar que en algún lugar las vibraciones vocales están aumentadas, a la percusión debería encontrar matidez o submatidez en alguno de los campos pulmonares, y a la auscultación debería encontrar esta hipoventilación localizada. La realidad es que en la edad pediátrica y sobre todo cuando tengo un paciente con una dificultad respiratoria, es muy difícil evaluar las vibraciones vocales y es muy difícil evaluar la percusión del tórax, así que sobre todo nos apoyamos en lo que sería la inspección y en la auscultación, con esta hipoventilación localizada, con esta disminución focal del murmullo vesicular. Y la radiografía compatible, que a veces es tan clara como esta imagen la de lo pequeño, gustaban bastante esas imágenes. ¿Cuál es el tratamiento? Como dijimos, las neumonías van a tener un gran componente bacteriano, aunque sabemos que la mayoría son virales, muchas son bacterianas y muchas son una coinfección viral bacteriana. Y entonces, como no tenemos esa posibilidad de corroborar el diagnóstico etiológico, si la clínica es compatible, el tratamiento va a ser empírico. Y va a ser empírico tratando los gérmenes más frecuentes, que habíamos dicho. En las neumonías típicas, el germen más frecuente era el neumococo y el estreptococo, así que el tratamiento de elección va a ser una aminopenicilina, que lo cubra. El tratamiento de elección es la amoxicilina o la penicilina. Y en caso de que yo sospeche una neumonía atípica, como el germen más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae y el segundo es la Chlamydia pneumoniae, el tratamiento de elección va a ser el uso de macrólidos como la claritromicina o la acitromicina. Esto va a diferir en la internación. Estos tratamientos que habíamos visto recién con amoxi o con claritro van a ser tratamientos de tipo vía oral. Para el caso de las neumonías atípicas, la claritromicina también está disponible por vía parenteral, es mucho más costosa y en indicaciones mucho más selectas. Y para el caso de las neumonías típicas, el tratamiento de elección va a depender dependiendo de la edad. Habíamos visto que en los menores de 3 meses tenemos mucha frecuencia de Streptococcus galactiae y mucha frecuencia de Listeria monocitógenes, por lo cual el tratamiento de elección va a ser combinar ampicilina y gentamicina para cubrir ambos gérmenes. En los mayores de 3 meses va a empezar la ampicilina a tener un rol fundamental para cubrir el neumococo y para cubrir también el Haemophilus influenzae. Y una vez que el paciente ya tiene más de 5 años y que yo entiendo entonces que la cobertura de vacunas ya está completa contra la Haemophilus tipo B, puedo dedicarme un poco más estrictamente al neumococo y hacer monoterapia con penicilina o con ampicilina. No es necesario, fíjense que lo pasé bastante rápido y ni siquiera se los nombré, no es necesario que se sepan las dosis de los antibióticos ni los esquemas activos. Es sumamente necesario que ustedes reconozcan cuáles son los gérmenes que más frecuentemente causa cada infección y cuál es su primera línea de tratamiento para cada uno de estos gérmenes. ¿Y cuáles son las complicaciones que se pueden asociar a una neumonía adquirida de la comunidad? Las más frecuentes que vemos son las complicaciones de la pleura. Los derrames pleurales, que puede ser paraneumónico no complicado o que se puede complicar incluso con un empiema, con una colección de pus, que se puede tabicar, que se puede abscedar entonces.
Complicaciones del parénquima pulmonar, que se abscede el parénquima pulmonar y que genera entonces una neumonía de tipo necrotizante, o complicaciones pericárdicas, como puede ser una pericarditis purulenta, entonces por irritación contigua de la pleura al pericardio. Sobre las que vamos a hablar, sobre las más frecuentes, son las complicaciones pleurales, dentro de lo que se llama entonces la supuración pleuropulmonar. ¿A qué paciente con neumonía adquirida de la comunidad sí o sí vamos a tener que internar? ¿Cuál no vamos a poder tratar de manera ambulatoria, como habíamos dicho hoy, con amoxi o con peni en las neumonías típicas y con claritro o con acitro en las neumonías atípicas? Pacientes menores de 3 a 6 meses que tengan sospecha de neumonía bacteriana deberían quedar internados. Aquellos pacientes que tengan una saturometría menor del 90% aire ambiente por el requerimiento entonces de oxígeno suplementario. Pacientes que asocien este cuadro de la hipoventilación a una dificultad respiratoria moderada o grave, o que tengan una neumonía extensa, multifocal o derramada. Pacientes que se complican con necrosis, una neumonía necrotizante, con un derrame pleuropulmonar o con un absceso, un empiema pulmonar. Pacientes que tengan compromiso sistémico y se presenten entonces como un cuadro de sepsis. Pacientes con alteración del sensorio o con convulsiones. Aquellos que se les indicó tratamiento ambulatorio por vía oral y pasados 48-72 horas de un tratamiento efectivo a buena dosis y bien tomado, no están reteniendo la respuesta clínica esperada, o aquellos pacientes que se les indicó un tratamiento por vía oral y no lo toleren o no lo tomen. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Se me durmieron todos. Profe, a mí se me cortó en el momento en el que estabas hablando sobre las radiografías, perdón, hay mucho ruido ambiente. En las radiografías en neumonía, cuando era muy evidente y cuando no. Y no escuché bien la parte cuando no era evidente el signo radiopaco en la radiografía. Bien. Van a ver que van a leer mucho sobre las neumonías típicas, que dicen entonces lo típico de la radiografía de esa neumonía es la presencia de un bloque, de una consolidación, un bloque neumónico, una consolidación. Tengo un área radioopaca que puede ser un poco más homogénea o un poco más heterogénea, pero bien focalizada, bien localizada. La contrapartida radiológica es lo que se llama la neumonía atípica, que es lo que tenemos como una disociación clínico-radiológica. Un paciente que tiene clínica de neumonía, pero cuando le hago la radiografía, en la radiografía no se ve esa consolidación. La radiografía más habitual en las neumonías atípicas es una radiografía que tiene solamente un infiltrado, como una sobrecarga a nivel de los cilios, una congestión peribroncovascular, no tanto esa consolidación. No sé si responde Victoria a lo que vos me habías dicho. Sí, perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de las complicaciones de la neumonía y dentro de las complicaciones dijimos la más importante es la supuración pleuropulmonar. ¿Qué significa que el paciente tenga un derrame pleural o una supuración pleuropulmonar? Bueno, sabemos que el líquido en la pleura siempre tenemos, ¿no es cierto? El líquido pleural es un ultrafiltrado del plasma, que lo que hace es estar entre medio de las dos hojas pleurales, es un líquido muy escaso, hay 5 o 15 mililitros en el adulto, y que lo que va haciendo entonces es permitir que cuando ese pulmón se expande en la inspiración y se contrae en la expiración, ese roce entre las dos hojas pleurales, entre la pleura visceral y la pleura parietal, entre ese pulmón y esa caja torácica, ese líquido actúa a modo de amortiguador o a modo de lubricante para que ese roce no genere daño en la pleura ni en el parénquima. Muy escaso volumen, son los 5 a 15 mililitros en el adulto. Cuando tengo una neumonía derramada, ese líquido aumenta exponencialmente y entonces lo que tengo es un paciente que venía con una neumonía adquirida de la comunidad y que de repente tiene fiebre, que persiste más de 48 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico correcto, o que de golpe empieza con un dolor de tipo pleurítico, que es ese dolor que se describe como empuntada de costado, un paciente que empieza con mucha más irritabilidad, con muchas más quejas, o con incluso alguna posición antálgica para tratar de evitar expandir más ese pulmón que está derramado, o que esa ocultación que decíamos típica de la neumonía, yo ponía el estetoscopio donde tengo el bloque neumónico y escucho que ese murmullo vesicular está disminuido, esa ocultación de hipoventilación, de golpe se convierte en una abolición de la entrada de aire.
De golpe ya no es que escucho murmullo vesicular disminuido, escucho sordo, no escucho nada donde tengo ese líquido ocupando el espacio, porque claro, ¿qué voy a escuchar si no hay intercambio aéreo, si no hay ningún alvéolo permeable, sino que hay una gran interfaz de líquido entre las dos hojas pleurales? Y entonces, entre los gérmenes productores de neumonías con derrame, el más frecuente en los menores de 5 años es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Y con mucho menos prevalencia, lo que tengo que pensar es en Staphylococcus aureus. Fíjense acá, en la primera radiografía bien de la izquierda, si ustedes miran el fondo del saco costofrénico derecho, van a ver que tiene una línea que está marcada en rojo, a diferencia de lo que es el costofrénico izquierdo. Fíjense cómo el costofrénico izquierdo se viene un pico, como tiene bien un área de declive, donde el diafragma, la hoja diafragmática izquierda se inserta en la cara bien posterior sobre los arcos costales. Y fíjense acá, en la imagen de la izquierda, pero el costofrénico derecho, la línea, un nivel mucho más derrame pleural masivo, en la que prácticamente entonces el derrame pleural no siempre va a ser evidenciable como en las dos imágenes de la derecha, el derrame pleural, pero con esa mínima cantidad de acumulación de líquido, el paciente tiene mucho más dificultad respiratoria y tiene mucho más dolor y mucho más malestar. ¿Cuál es la evolución de esta supuración pleuropulmonar? ¿Cuál es la evolución de este derrame pleural? Lo primero es la exudación, lo primero es que se forma el derrame entonces. Y entonces en un paciente que venía cursando una neumonía adquirida de la comunidad, en esos primeros 3 a 5 días, no hay una buena evolución clínica y entonces se empieza a evidenciar un líquido inflamatorio que por ahora es estéril, que por ahora no tiene contenido bacteriano, sino que solamente es una transpiración, es una exudación de la consolidación, que se conoce como derrame paraneumónico. En general, esto sucede en casi todos los pacientes con neumonía, pero cuando el tratamiento antibiótico es correcto y es a tiempo, este mismo impide la progresión del derrame porque resuelve el cuadro de la consolidación y resuelve entonces la exudación a la consolidación. Ahora, si después de 7 a 10 días de esos primeros signos de enfermedad aguda, el cuadro no se resuelve y la respuesta al antibiótico no es la esperada o no es adecuada la dosis o el antibiótico que indicamos, lo que sucede es la segunda etapa, que es la fibrino purulenta. Acá ya ese líquido inflamatorio que veníamos teniendo por exudación es invadido por los gérmenes que generaron la neumonía y entonces constituye lo que se llama el empiema pleural propiamente dicho. Ahora ya no hay un derrame paraneumónico estéril, ahora ya tengo un derrame que contiene bacterias. Y lo último que sucede es que se empieza el periodo de organización, de fibrosis, que lo que va haciendo es que durante 2 a 3 semanas después de ese proceso inicial, se empieza a organizar, se empieza a generar fibrosis, que genera atrapamiento del pulmón y que genera durante la evolución de ese cuadro una limitación cicatrizal a la expansión pulmonar. Esa limitación cicatrizal, esa fibrosis es lo que se conoce como un PIL pleural. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos y de laboratorios entonces que me hagan pensar en el derrame pleural? Dijimos, de la clínica lo más importante es la abolición a la auscultación, es esa ausencia, esa sordera que yo tengo cuando quiero escuchar, no hay alvéolos, hay mucha interfaz de líquido entre las dos pleuras, entonces no escucho murmullo vesicular, no escucho más hipoventilación, la auscultación típica del derrame es la abolición, es el silencio auscultatorio. El dolor pleurítico, si el niño es un poco más grande y nos puede referir el dolor un poco más, ese dolor típico en puntada de costado. Y por supuesto la falta de progresión clínica es un paciente que sigue con dificultad respiratoria o que sigue con fiebre después de 3, 4, 5 días del tratamiento efectivo. En el laboratorio lo que me hace pensar es la elevación de los leucocitos, la elevación de los reactantes de fase aguda, como son la eritrosedimentación o la proteína C reactiva, que se correlacionan mucho más entonces con la posibilidad de tener una supuración pleuropulmonar, un empiema pulmonar o una neumonía necrotizante, y que van a conllevar entonces internaciones mucho más largas y la posibilidad de necesitar algún tratamiento quirúrgico para el drenaje de ese líquido o para la debridación de esas cicatrices pleurales. No es necesario que ustedes conozcan cuáles son los puntos de corte de cada uno de los valores que se analizan en el líquido pleural, pero sí que sepan que lo importante para diferenciar
cuando tengo un derrame, tengo uno complicado y cuando ya directamente tengo pus en la cavidad pleural, es la evaluación del pH, la evaluación de la cantidad de glóbulos blancos, la cantidad de glucosa, la presencia o no de gérmenes, entonces cuando esa fase exudativa se convertía en una fase ya más purulenta, y la elevación también de la lactato de deshidrogenasa a medida que la fibrosis va a ir aumentando en su progresión. ¿Y en quién entonces vamos a pedir ayuda a cirugía para tratar de solucionar este derrame pleural? Bueno, las indicaciones de drenaje pleural son aquellos que tienen pus en el espacio pleural, esa neumonía que ya se derramó y ya está en una fase fibrino-purulenta, porque dijimos, la historia natural de esa enfermedad es hacia una fase organizativa, fibrinosa, que genere cicatrices, o la presencia de una tinción de Gram positiva en el líquido pleural, cuando yo tengo gran cantidad de invasión bacteriana en el líquido pleural, o sobre todo esto último que ven acá abajo, el compromiso de la función pulmonar, porque el derrame es extenso, que desvía el mediastino, como habíamos visto en esas imágenes radiográficas recién, que van a generar al paciente una dificultad respiratoria severa acompañada de hipoxemia e hipercapnia. Y van a ver que ahí les puse con signo de pregunta, el derrame mayor a 1 centímetro, bueno, esto es algo que tenemos todo el tiempo en discusión, las alas clínicas con las alas quirúrgicas, en el hecho de decir hasta cuánto se tolera ese derrame pleural. Nosotros tenemos por consenso que el derrame mayor de 1 centímetro debería ser candidato a tubo, a veces, no a veces, siempre la clínica es soberana y entonces deberíamos siempre sopesar cuánta dificultad ventilatoria y cuánto riesgo de complicaciones tiene ese paciente con ese derrame, y no es lo mismo un derrame de 1,5 centímetros en un lactante de 3 meses que un derrame de 1,5 centímetros en un niño de 16 años, porque 1,5 centímetros de tórax no es lo mismo a los 3 meses que a los 16 años. Acá ven una imagen ecográfica, lo que se ve un poco más a la izquierda es el parénquima pulmonar con la estrella de 3 puntos, es el bloque de consolidación. Fíjense qué diferencia la ecogenicidad del pulmón sano con la ecogenicidad de ese pulmón en ese área organizada. Y lo que se ve un poco más a la derecha es el hígado, y entre medio acá entonces tengo reforzado un poco más blanco, más hiperecogénico, el diafragma. Fíjense que entre esa hoja diafragmática y esa hoja visceral de la pleura tengo una interfaz bien anecoica, bien negra, que constituye entonces este derrame pleural, que en el caso de esta imagen ecográfica parece ser un derrame pleural mínimo y bien homogéneo, bien como un derrame paraneumónico. Esto, si yo lo veo, digo, de la neumonía. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, más allá de esa discusión del tratamiento quirúrgico sí o no, sobre todo el tratamiento antibiótico, porque dijimos, en las fases iniciales va a impedir la progresión y entonces puede que esta supuración resuelva únicamente con el tratamiento antibiótico y sin requerir medidas más invasivas. Y lo que tenemos que hacer es que nuestro esquema empírico inicial vaya hacia los gérmenes más frecuentes, que habíamos dicho. El Streptococcus pneumoniae por la frecuencia de neumonías a neumococo que tenemos, y el Staphylococcus aureus, sobre todo en estas neumonías, o que son multifocales, o que son necrotizantes, o que se asocian a un derrame muy importante en poco tiempo de evolución. Y entonces nuestro esquema inicial tiene que cubrir sí o sí el neumococo y el Staphylococcus aureus, y podría ser una pauta empírica utilizar la combinación de una cefalosporina de tercera generación, como puede ser cefotaxin o ceftriaxona, que tenga una muy buena cobertura contra el neumococo de germen coco gram positivo capsulado, más o menos la asociación de una clínica que pueda tener una cobertura un poco más amplia sobre los Staphylococcus aureus que no resistentes. Una alternativa podría ser utilizar ampicilina sulbactam, que no voy a estar cubriendo el Staphylococcus aureus multicilino resistente, y con ampicilo voy a tener una muy buena cobertura por parte de la ampicilina con los neumococos y por parte de ampicilina al Staphylococcus aureus. Esto no es necesario, sí que entiendan cuáles son los gérmenes más frecuentes y por qué cada uno de los antibióticos que conforman el esquema inicial. ¿Estamos todos despiertos? Ya vamos por el último. Hablamos de coqueluche y los dejo tranquilos. ¿Cómo venimos? Una duda. Cuando mostró la radiografía, Clínica. no sé, a mí se me cortó un poco, que decía, cuando hay menos líquido, ¿hay mayor malestar? ¿Puede ser? No, no necesariamente. La cantidad de líquido es la que genera más malestar o menos malestar, pero el hecho ya de tener líquido aumentado quizás
en una neumonía con un derrame paraneumónico, todavía en una fase exudativa, todavía sin presencia de gérmenes, ya eso duele un montón. El dolor no siempre está relacionado con la cantidad de líquido. ¿Sí? La presencia de líquido genera dolor, pero no la magnitud del dolor va relacionada en la magnitud de la cantidad de líquido. Gracias. Por favor. Bueno, y vamos con lo último entonces, y ya los dejo tranquilos, que es el coqueluche y el síndrome coqueluchoide. Fíjense que no es azaroso, este niño está tosiendo. Son los cuadros que más tosen en la historia de las infecciones respiratorias bajas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coqueluche? Hablamos de un cuadro también conocido como tos paroxística o tos convulsa. Son pacientes que tosen. Y es un cuadro de una infección respiratoria aguda baja causada por la Bordetella pertussis. La Bordetella pertussis es una bacteria que genera entonces el coqueluche. Pero muchas veces las bacterias atípicas generan también un cuadro que se asemeja muchísimo a la clínica de la Bordetella pertussis y genera entonces lo que llamamos un síndrome coqueluchoide. Si yo tengo un paciente con un cuadro respiratorio agudo bajo de forma un poco más atípica, no es esa forma típica, no es esa neumonía típica, me hace pensar en un cuadro atípico, en un cuadro por micobacterias, puedo pensar en un síndrome coqueluchoide. No puedo hablar de coqueluche si yo no tengo documentada la existencia de la Bordetella pertussis. ¿Y por qué jodemos tanto con la Bordetella pertussis? Porque el coqueluche transita a modo de ciclos epidémicos y cada 3 a 5 años tenemos picos de coqueluche en la población infantil. Y ni la infección ni la vacunación confieren inmunidad contra la Bordetella pertussis a largo plazo. Y entonces van a ver que a lo largo de toda la vida de ese niño, e incluso en la vida de algunos de nosotros que somos adultos, tenemos un montón de dosis de vacunaciones contra la Bordetella pertussis. Y la vacuna de la Bordetella entonces forma parte de la triple, y como forma parte de la triple, forma parte de la quíntuple pendiente. Deberíamos recibir a 5 años. Toda esta insistencia con la vacuna del coqueluche y esta insistencia con que los que trabajamos con menos recibamos un refuerzo cada 5 años es justamente por estos brotes que tiene el coqueluche cada 3 a 5 años. ¿Cuándo vamos a decir que un coqueluche es un caso sospechoso? Cuando tengo un paciente menor de 6 meses que tiene una infección respiratoria aguda baja, que se presenta con apneas, con cianosis, con estridor inspiratorio, con esa quinta, ese reprise, y que le genera tos emetizante o tos paroxística. O cuando tengo un paciente mayor de 6 meses que a todo esto le agrega una tos de más de 14 días, o un mayor de 11 años que tiene tos de más de 14 días y no tiene otra causa aparente para la tos. Decimos caso sospechoso. La confirmación requiere sí o sí la determinación por biología molecular de la Bordetella pertussis en las secreciones respiratorias. Vamos a pasar por un periodo de 10 días anterior, que tarda mucho. Tos de tipo paróxica, tos de tipo convulsa. Para después tener una fase de convalecencia de 2 a 3 semanas, teniendo en cuenta que va a contagiar el paciente en semanas esta fase paroxística. Tenemos un periodo entonces de 3 semanas de contagiosidad, que es, después de ese intervalo de vida superior, bastante inocente. Por eso, si no lo sospechamos y no tenemos una amplia cobertura de vacuna, esos ciclos son cada vez más numerosos y cada vez más graves. Y ese coqueluche grave puede llevar al paciente a tener un cuadro de hipoxemia que no responde a la presencia de administración de oxígeno suplementario, que a veces tienen una semejante hiperleucocitosis, que puede ser más de 30.000, pero hemos visto casos de más de 100.000 glóbulos blancos que requieren terapias de leucoaféresis y que pueden llevar, en los casos bien graves, a hipertensión pulmonar por esta hiperviscosidad de la sangre que genera un colapso circulatorio y la muerte del paciente. Realmente el coqueluche, en la mayoría de los casos, es un cuadro muy sintomático, muy florido, de mucha tos, muy catarral, y pasa desapercibido, pero cuando se presenta en epidemias, en estos brotes epidémicos,
nos encontramos con que tenemos muchos niños muertos por estos cuadros y por eso la importancia de la vacunación. El tratamiento, el germen causal es la bordetela, o sea que va a responder muy bien a los macrólidos. El macrólido de elección es la claritromicina y la segunda línea es la acitromicina, excepto en aquellos pacientes menores de un mes, que se ha demostrado que la claritromicina aumenta el riesgo de estenosis hipertrófica del píloro, por lo tanto no está indicada y en ellos sí es de elección la acitromicina. Y en los pacientes alérgicos a macrólidos, el tratamiento de elección es el cotrimoxazol, que sería la trimetoprima sulfametoxazol. Finalmente, una frase que a mí me gusta mucho, que dice: frente a las enfermedades que genera la miseria, a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Recordemos, sin menospreciar a los bichos, los factores medioambientales y los factores del entorno son fundamentales en el factor evolutivo y en la presencia del riesgo a enfermedades de cuadro de tipo respiratorio. Bueno, chicos, los escucho. Si quedó alguna duda, si hay algo que quieran preguntar, algo que no haya sido muy claro. Profe, la tos convulsa, ¿cuál era el medicamento para los alérgicos a los macrólidos? El TMS, que sería trimetoprima sulfametoxazol, en combinación de dos antibióticos, que todas las formulaciones vienen con esa combinación. Trimetoprim sulfametoxazol. Otra forma de llamarlo es cotrimoxazol. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, me alegro que les haya gustado. Espero que haya servido para encaminar estos temas. Son temas de suma importancia y de suma frecuencia en la edad pediátrica, sobre todo con esta estacionalidad que se nos viene ahora con el invierno, pero a lo largo de todo el año tenemos bronquiolitis, tenemos neumonías, tenemos complicaciones de la neumonía, tenemos crisis asmáticas. Van a ver que no les hablé de asma hoy porque en la tercera etapa van a tener una clase y una unidad destinada al asma. Bueno, si estamos bien y no tenemos dudas, los libero. Dale, nos vemos. Gracias, profe. No, Buen fin de. hasta luego. Chao, profe. Chao, chicos, buen fin de.